amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con María Lili Rodríguez. Ella es especialista en protección de la niñez de UNICEF Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos querido conversar con UNICEF a propósito de marzo, mes de la mujer, porque las niñas resultan especialmente vulnerables ante la desigualdad de las relaciones de género. Sobre este tema vamos a estar conversando en breve. Primero, antes de entrar a esta materia, quería recordar que la semana pasada UNICEF sacó una comunicación quejándose de publicaciones que han continuado corriendo, inclusive esta semana en las redes sociales, WhatsApp, pero igual en Twitter, en Facebook, según entiendo a nivel regional, en donde se utiliza tanto el nombre como imágenes representativas de UNICEF para dar mensajes que no son de UNICEF. UNICEF tiene una página web, tiene redes sociales en las que sí publica sus mensajes. Es así el asunto, ¿verdad? Efectivamente. Muchísimas gracias primeramente por la invitación al programa y bueno, UNICEF pues siempre valora estos espacios para compartir lo que hacemos. Justamente hemos estado preocupados por las recientes publicaciones falsas que se han hecho con el logo y el nombre de UNICEF en diversos medios, canales, redes. Se han compartido precisamente algunas medidas de prevención, mitigación y recomendaciones ante el COVID-19. Y esta información no es información que salía de UNICEF y es información falsa. A raíz de esto, UNICEF, tanto a nivel global, a nivel de la región, a nivel de los países, hemos estado siendo mucho más proactivos en relación a la información que compartimos. Se han desarrollado algunos materiales y estamos justamente tratando de compartir lo más posible información que efectivamente viene de UNICEF en relación a la protección de los niños y las niñas. ¿Cómo se hace para diferenciar el ciudadano común? ¿Cómo puede diferenciar y saber que algo que llegó, porque es decir, a mí por ejemplo me han llegado mensajes donde ve el logo de UNICEF, se ocupan los colores de UNICEF, se ocupan el tipo de fuente de UNICEF y todo, y parece un mensaje real de UNICEF. ¿Cómo se hace para saber que ese no es un mensaje de UNICEF? Porque de repente podría tener información cierta, sí, pero no emitida por UNICEF. Efectivamente, y eso es parte de lo que hemos confirmado, es parte de la información ha sido mezclada, algunos datos que son ciertos, otros datos que no son ciertos. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos a la población en general es que se informen a través de nuestras páginas oficiales, unicef.org o unicef.org pleca Nicaragua, son las páginas oficiales donde pueden encontrar información tanto global o información local. También pueden acceder a las redes sociales, Facebook y Twitter, por ejemplo, donde pueden confirmar, por ejemplo, si les han compartido algún documento que les parece interesante, sea mejor remitirse a los canales oficiales a fin de verificar si esta información procede ciertamente de UNICEF o no. Ok. ¿Están sacando o está emitiendo UNICEF información acerca del COVID-19? Efectivamente. Primeramente hubieron algunos comunicados desmintiendo, explicando el uso de nuestro logo. Sobre el tema del uso de nuestro logo, lamentablemente es muy fácil de poder manipular, ¿no? Tristemente, y justamente hay medidas para proteger, pero la población pues, puede utilizar de maneras no adecuadas el logo de UNICEF. Por lo tanto, como le repito, remitirse a los canales oficiales. Y sí, UNICEF ha hecho algunos comunicados para expresar que la información que se ha compartido no es cierta y a la vez ha querido también publicar serie de medidas, documentos, cartillas, recomendaciones, medidas preventivas, etcétera, para que los padres, madres, maestros, educadores puedan
implementar en el cuidado de los niños y las niñas, en el cuidado en las escuelas o en el cuidado en la casa, y cómo también abordar este tema con la niñez. Hay muchísima información que está saliendo, no solamente desde nuestra sede a nivel global, sino también de la oficina regional, y también ha sido interesante cómo esta pandemia ha unido a todos los países para que en el mismo momento se están produciendo cantidades de materiales que se están compartiendo con todos los países. Así es que sí va seguramente UNICEF a compartir una cantidad de información enorme sobre este tema. Yo por lo menos en este momento aquí en unicef.org me encuentro rápidamente con las últimas noticias sobre el COVID-19, cómo pueden los profesores hablar con los niños sobre el COVID-19, la declaración de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, sobre la epidemia, lo que se debe saber sobre el lavado de manos, cómo hablar los padres con los hijos acerca del coronavirus, la orientación para las escuelas, lo que los padres deben de saber, entre otras informaciones que han publicado en su página. Me imagino que esta misma información es la que reproducen en las redes sociales de UNICEF. Sí, efectivamente, como le comparto, al día se están produciendo cantidades de materiales. Nosotros queremos inundar nuestros sitios web, nuestras redes sociales, a fin de que la población tenga distintos recursos. Por ejemplo, el día de ayer revisábamos un link de una de nuestras oficinas en Sudamérica que compartía algunos materiales interactivos, es decir, es un recurso que tenemos en nuestro celular y a partir de eso nos va dirigiendo a otras plataformas y a otras páginas que nos dan más información. Así es que seguramente vamos a continuar en esta línea, compartiendo información, dando datos, detalles, imágenes, videos, de todas las maneras, a fin de que no solamente sean atractivos y sencillos de usar para los papás y las mamás, sino principalmente para que los niños y las niñas también se conecten con el tipo de material que estemos compartiendo. Entre 0 y 9 años, las víctimas mortales por coronavirus representan el 0,00%, es decir, no se ha reportado ninguna víctima mortal menor a 9 años. Entre 10 y 19 años ya ha habido un porcentaje muy pequeño, que creo que es del 0,1%. Eso toca a niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que la enfermedad como tal, de forma letal, a quien menos afectado es a estos grupos de edad, ¿no? Sin embargo, hay que tomar medidas de protección para los niños. Ustedes están haciendo porque digamos, desde Naciones Unidas, ustedes son un órgano de Naciones Unidas, desde Naciones Unidas el órgano que está trabajando este tema es la Organización Mundial de la Salud. Ustedes se acogen a lo que la Organización Mundial de la Salud dice y lo replican nada más. Efectivamente, para nosotros un referente es la Organización Mundial para la Salud. Sabemos de que el virus, está comprobado de que el virus está afectando principalmente a personas de mayor edad. Sin embargo, también tomamos en cuenta de que es un virus que está mutando, un virus nuevo, que hay muchos estudios todavía por hacer al respecto, hay muchas investigaciones y datos que no se han realizado. Es así de que no podemos sacar conclusiones de manera prematura. Sabemos de que los niños pueden portar el virus, pueden transmitir el virus. Es así de que, siendo nuestro principal sujeto de interés la protección de los niños, niñas y adolescentes, las personas de 0 a 18 años, entonces sí nos centramos en que los niños puedan también tener a su alcance, a su grado de madurez, a su comprensión, toda la información que se requiera para que estén seguros, para que estén protegidos ante este nuevo virus. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Quiero agradecerle que hayamos conversado acerca del coronavirus desde la visión de UNICEF. Cualquier otra información en la página web de UNICEF, que para el tema global es unicef.org y para el tema específico de Nicaragua es unicef.org/Nicaragua. Ahí habrá más información si alguien quiere conocer más acerca de UNICEF y el coronavirus. Nos vamos al tema que nos convocaba para este encuentro, que es la situación de la niña, justamente al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y para nosotros
marzo, mes de la mujer en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con María Lili Rodríguez de UNICEF en Nicaragua. El tema de la niña en Nicaragua, de la niña en general, para empezar tal vez, UNICEF ha estado trabajando mucho el tema de la niña por lo expuesta que está a los riesgos de ser mujer y niña al mismo tiempo, es decir, un doble riesgo que enfrenta en la inequidad de género que actualmente galopa por el planeta. ¿Cómo miran ustedes o cuál es el estado que ustedes consideran o han planteado que existe en este momento, en este marzo 2020, sobre la niña? Bueno, UNICEF tiene grandes preocupaciones en relación a la situación de las niñas en el mundo y en particular a la situación de las niñas en Nicaragua. Nicaragua ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en relación al embarazo en adolescentes y el mismo lugar en relación a las uniones tempranas. En Nicaragua, las niñas y las adolescentes mujeres son las principales víctimas de violencia sexual. Sabemos de que la violencia sexual y la violencia de género se está viviendo en el hogar como parte del abuso de poder, de las relaciones de poder y de la violencia machista. Así es que para nosotros es una preocupación muy grande la situación en la que viven las niñas y adolescentes mujeres en Nicaragua, porque no solamente, como lo decía usted, es una situación por ser niña, la situación de ser mujer exacerba sus vulnerabilidades. Uh-huh. El tema de acceso a la educación, acceso a la salud, el tema de pobreza como tal, son temas que lo que hacen es multiplicar la situación de la niña en general. Efectivamente. Sabemos de que las niñas y adolescentes mujeres, por su condición de ser niñas, por ejemplo, en relación a la educación, cuando ya culminan la educación primaria, por ejemplo, se prefiere que el varón sea que continúe yendo a la escuela y la niña quede en casa asumiendo labores de cuidado, labores del hogar. Sabemos que en relación a la educación sexual y reproductiva, por ejemplo, es más común que se comparta información con el varón, a que se comparta con la mujer, con la niña, a muy temprana edad. Nuestra cultura acepta la unión temprana entre la niña y ya sea una pareja de su misma edad o en muchos casos y de manera muy común con una pareja de mucha más edad que ella, que también en muchos casos sabemos que esto implica un delito, sabemos que esto implica violación, sabemos que esto implica embarazos tempranos y esto trae consigo una serie y un desencadenante cíclico, no solamente de violencia, sino de falta de acceso a oportunidades, falta de acceso a la educación, replicar esa condición de pobreza, puesto que al no tener formación, no tener acceso a un empleo, entonces la niña o la adolescente mujer debe de quedarse en casa al cuidado de los hijos, y es así que el rol que va asumiendo en la sociedad de muy temprana edad van replicando, se van reproduciendo y exacerban en la niña no solo la vulnerabilidad, sino la pobreza, la falta de educación y una serie de problemas sociales que sabemos que podrían encontrar solución al empoderar a las niñas, al permitir a las niñas el acceso a la educación, el acceso a la salud, a sus derechos sexuales y reproductivos, entre otras oportunidades como la tecnología, por ejemplo. Pero esto, bueno, por un lado es un tema cultural, ¿ah? Es decir, es que la costumbre es así. Tu papá me pega, dice la mamá, porque es así son los hombres. Y le dice la mamá o dice la abuelita a la mamá, es tu cruz, ¿no? Eso lo tenés que soportar, porque es tu cruz. Y ese tipo de mensajes a veces así son asuntos culturales, son asuntos de un chip que traemos establecido o que nos han venido estableciendo a lo largo del tiempo. Acceso a tecnologías, sí.
empoderar a las niñas. Sí, pero ¿cómo lograr eso si tenemos ese chip de entrada? Sí, justamente sabemos de que es una situación de cultura, de prácticas, y para poder romper y transformar patrones requerimos de intervenciones bien planificadas, con un tiempo prudencial para poder transformar esos comportamientos, actitudes y prácticas, no solamente en la niña, sino en la familia, en el entorno, en la comunidad, en la escuela. Hay distintas metodologías y distintas alternativas para poderlo trabajar. Son intervenciones de largo tiempo, son intervenciones también que implican un acompañamiento muy cercano, pero definitivamente confiamos, por ejemplo, en la educación, en una educación temprana que lleve un empoderamiento en la niña. ¿Por qué? Porque uno de los errores que se han cometido es que todo el tema de empoderamiento y de transformación de roles de género se han venido trabajando solamente con las niñas o con las mujeres adultas, sin involucrar a los hombres. Y este es un elemento crucial para lograr esta transformación. El involucramiento de los niños, de los adolescentes varones, de los padres, de los hombres. Corresponde a todos, ¿no? Corresponde a todos. Poder entender por qué es tan importante para nuestra sociedad poder romper estos patrones culturales que venimos cargando desde hace siglos. El tema del acceso a la educación, la tecnología, la formación técnica, las oportunidades para la niña y la adolescente mujer deben de ser estrategias que se trabajen con la familia en general. Es muy difícil poder transformar la cultura o la mentalidad si transmitimos todas estas nuevas prácticas, valores y estas nuevas alternativas solo a las adolescentes, por ejemplo. Cuando una adolescente entonces quiera sentirse empoderada en su casa, su abuelita o su abuelito o su tío o su padre no van a estar de acuerdo, porque tradicionalmente no ha sido. Sí. Y la van a frenar. Es así que deben de ser intervenciones integrales que hagan la participación de toda la familia en entender por qué es tan relevante para que la sociedad pueda transformarse de acuerdo a la participación de las niñas, al empoderamiento y al dotar de distintas oportunidades y herramientas. Hay distintos estudios que demuestran cómo transformando el rol de la mujer, por ejemplo, el mensaje de nuestro secretario general de Naciones Unidas para este 8 de marzo, hace un análisis de 5 sectores de la sociedad que han logrado transformarse y pueden tener oportunidades de transformación global logrando la participación de la mujer. Así es que deben de ser estrategias integrales, deben de ser estrategias donde no solamente veamos a las niñas como el problema, sino podamos reajustar esa sociedad. Este año se cumplen 25 años de la plataforma y el plan de acción de Beijing. A nivel global estamos haciendo una serie de consultas justamente con niñas y adolescentes para poder elevar algunas propuestas sobre cómo ellas están ejerciendo sus derechos y cómo consideran que puede ajustarse el sistema para que ellas puedan tener oportunidades más equitativas, más abiertas, más accesibilidad a oportunidades, a tecnologías, etcétera. Y ha sido muy interesante. Estamos justamente en ese proceso, no sabemos aún si vamos a poder culminar, ¿verdad? Por las medidas de seguridad a las que nos están llamando ahora. Sin embargo, ha sido muy interesante escuchar a niñas muy pequeñas y adolescentes cómo han visto el mundo transformarse, porque ellas pueden haber escuchado, por ejemplo, el testimonio de sus mamás, de sus abuelas, y también parte de este ejercicio es promover un diálogo intergeneracional de las mujeres que hace 25 años eran niñas, que cuando se aprobó la plataforma no tenían acceso a algunos derechos y ahora el mundo se ha transformado. Es muy interesante porque solamente han pasado 25 años desde que esta plataforma se aprobó y hemos visto cambios y transformaciones gigantescas. Estamos lejos todavía de lograr la equidad y la igualdad que requerimos para que este mundo sea verdaderamente justo, pero los avances que se han dado son interesantes y escucharlos de la voz de las mismas niñas y adolescentes es transformador, definitivamente. Yo tengo esa percepción, justamente como usted lo acaba de decir, ha habido transformaciones positivas, ¿no?
Y tengo esa percepción de repente que, porque me ha tocado hacer trabajos periodísticos con niños y niñas, y entonces veo a los niños y a las niñas empoderados, a los niños y a las niñas hablando de forma distinta sobre género a como hablaba mi generación, por ejemplo, ¿no? Es decir, entendiendo cosas que a lo mejor mi generación no las entendía de esa forma. Sin embargo, uno rasca un poquito y ya miramos los datos acerca de, en el caso de Nicaragua, de las niñas o menores de edad embarazadas y menores de edad en unión de hecho porque es que lo que pasa es que la ley en Nicaragua no te permite la unión legal, al final son uniones de hecho o por lo menos bendecidas por alguna iglesia, entre comillas, ¿no? Porque legalmente no se puede hacer. Significa de alguna manera que hay cosas en las que sí se ha avanzado, pero hay cosas en las que estamos retrocediendo, y por lo menos en el caso de Nicaragua, viendo esos dos datos, me parece que estamos echando pie atrás en algunas cosas. Tal vez no retrocediendo, porque esto ha sido histórico en nuestro país. Lo estamos evidenciando entonces. Lo estamos evidenciando ahora, estamos teniendo más conciencia del problema, del fenómeno, estamos queriendo transformarlo. Sin embargo, el avance que se ha logrado no significa que estamos en una situación óptima, no significa que las niñas están teniendo todas las oportunidades y todo el acceso que deberían, que las niñas están logrando ejercer todos sus derechos a plenitud, que la educación efectivamente está siendo inclusiva para ellos, que están pudiendo acceder a la información, a la educación, a la salud. Y hay muchísimos retos, de eso tenemos conciencia, y justamente por eso UNICEF en los últimos años, sobre todo a nivel de Latinoamérica, ha venido redoblando sus esfuerzos para que estos temas de género se transversalicen, es decir, que no miremos solamente la intervención donde participan las niñas, donde incluimos a las niñas, sino que busquemos cómo tener intervenciones transformadoras de los roles de género, que transformen esa realidad, y eso implica entonces hacer partícipe a las niñas, a los niños, a los padres, a las madres, y podamos entre todos generar las condiciones óptimas y apropiadas para que poco a poco podamos alcanzar eso que buscamos. Yo pensaría que esto se lograría, digamos, con una política de país, una política de Estado, orientando a la ciudadanía, pero tengo la percepción que esto se ha venido realizando al revés, desde la ciudadanía, desde las comunidades, desde las bases, digamos, y ha ido empujando hacia los que toman decisiones en el país este tipo de cosas y poner en agenda este tipo de temas. Esa es una percepción que tengo. Si quieres las conversamos después de una pausa. Estamos conversando con María Lili Rodríguez, que es especialista en protección de la niñez en UNICEF Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con María Lili Rodríguez, que es especialista en protección de la niñez en UNICEF Nicaragua. Le preguntaba yo antes de la pausa que tengo yo la percepción, a mí me parece, es decir, es lo que siento, por lo menos de lo que yo he visto, que en vez de haber una política de nación, pese a que, por ejemplo, están aquí los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, pero pese a que a esto, de alguna manera son temas que han venido surgiendo desde abajo, desde la base, desde la ciudadanía, y que se han venido poniendo de manifiesto para que luego sean tomados en cuenta en la agenda de políticas públicas. Para poder transformar estas realidades requerimos intervención a todos los niveles. A todos los niveles, no solamente intervenciones a nivel de la familia, de la comunidad, de la escuela, de la participación, intervenciones que hagan referencia, por ejemplo, a estrategias de comunicación o algunos programas, sino que también implica una transformación de las políticas, de las leyes, de la institucionalidad en un país. Y nosotros consideramos que en Nicaragua, en materia de políticas públicas, en materia de legislación, existe una buena base en relación a lo que es la violencia de género, bueno, que
con algunas reformas ahí establecidas, pero sí ha sido un tema que se ha legislado en Nicaragua, que existen políticas que permiten de alguna manera tener acceso a los programas, hay instituciones, sin embargo requieren de mayor esfuerzo en la implementación. Se requiere de fortaleza en las instituciones, se requiere de que el personal que trabaja esté capacitado, esté sensible, que los programas se implementen a nivel nacional en todos los municipios, que pueda llegar, todos los beneficios puedan llegar no solamente a las cabeceras departamentales o a los municipios, sino a todas las comunidades del país. Y sabemos que eso es complejo. Sabemos que eso es complejo porque requiere de presupuesto, requiere de recursos, requiere de especialización, porque también son temas muy especializados que son de alguna manera nuevos, son temas recientes, como ver 45 años nada más de haberse institucionalizado el Día Internacional de la Mujer. Los derechos de las mujeres han sido luchas recientes que se han ido ganando poco a poco. 25 años de aprobada la plataforma y el plan de acción de Beijing. Es decir, que son temas recientes que requieren también de adecuación de algunas políticas, de adecuaciones institucionales, de formación especializada. Y como le decía, se requieren implementar a todos los niveles. Y para la función pública me parece que necesita mucha sensibilidad sobre el tema. Son temas que requieren de muchísima sensibilidad, por supuesto, porque no es solamente implementar un conocimiento, sino es poder adaptar y tomar decisiones en el momento que se está brindando un servicio, que se está dando una atención, que se está tomando una decisión administrativa, por ejemplo. Hay instituciones que han hecho esfuerzos muy interesantes en relación al tema de género en materia de formación. Sin embargo, se puede seguir redoblando los esfuerzos a fin de que haya más especialización en el tema y, por ejemplo, en las escuelas, considero yo, que es uno de los espacios donde el tema de equidad de género, participación de las niñas, empoderamiento, debería de tomar mucha más relevancia. Tiene fuerza, me parece, es decir, se aplica con algún éxito, y creo yo, igual voy a lo que yo percibo, que las niñas ya en escuela no son las niñas de hace 40 años, de hace 50 años, son niñas más activas, más proactivas, más propositivas, de más liderazgo inclusive, me parece a mí. Sí, definitivamente, como le decía, hemos visto una transformación interesante y creo yo que para esta transformación la tecnología ha tenido una relevancia interesante, porque ahora las niñas no solamente, hablando es precisamente no de las niñas en este momento, las niñas no solamente se informan ya en la casa, en la familia, en lo que escuchan desde la crianza o de lo que dice el maestro o la maestra, sino que ahora hay infinidad de información a través de las redes sociales, a través del internet, que también esto da muchísimo empoderamiento para las niñas. Ahora los youtubers, por ejemplo, que son uno de los principales influencers para los niños en estos momentos, creo yo que las redes sociales y los medios de comunicación y la tecnología han venido también a contribuir a que esa transformación de mentalidad, de comportamiento, no solamente en las niñas, sino en los niños, en el trato, etcétera, se vaya evolucionando de una manera acelerada. Eso no quiere decir que también este tipo de espacios reproducen la violencia de género. Es que eso le iba a decir, es decir, ciertamente son espacios que han democratizado, digamos, la forma de comunicarnos, ¿verdad? Es decir, ya uno no necesita esperar a ver el programa específico en la televisión o ir a la escuela para informarse, sino que ya puede acceder a información. El problema es que en las redes, en el internet, en YouTube, en Facebook, cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa y decir cosas ciertas y decir cosas que no son, ¿no? Y los influencers a veces son especialistas en, como decimos muy popularmente en Nicaragua, en decir cosas del diente al labio, es decir, sin mayor conocimiento. Sí, lamentablemente también ese es otro riesgo, ¿no? Ese es otro riesgo de la protección de los niños y las niñas ante las redes sociales y las nuevas tecnologías,
que ese es otro gran tema que en algún momento podríamos también conversar. El acompañamiento de los padres, la vigilancia de los padres, la práctica de los valores, siempre, la orientación, la comunicación franca, honesta y abierta con los hijos y con las hijas es crucial, porque ahora el mundo digital es un mundo como el mundo en el que vivimos, que no tiene ninguna supervisión. Recientemente UNICEF publicaba el Estado Mundial de la Infancia sobre la niñez y la tecnología, y decían que el Internet se asemeja a la habitación de un niño y una niña, donde el papá le deja estar en su espacio privado, pero hay que entrar para ver lo que el niño está haciendo, porque si se le toca la puerta y el niño está ahí, pareciera que no está pasando nada, pero en ese mundo pueden estar pasando un sinnúmero de riesgos que también pueden exponer a los niños y las niñas de distintas maneras, incluso de las peores formas de abuso y de explotación incluso. Así es que sí hay que aprovechar estas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, para el empoderamiento de la niña, que es el tema que estamos tocando, pero hay que aprovecharlas de una manera informada, responsable, con acompañamiento, con orientación, y sobre todo uno de los elementos que nosotros más recomendamos es el diálogo franco, abierto, honesto con los hijos y con las hijas, no inculcarles miedo y temor del padre, del castigo, del regaño, porque eso lo que logra es únicamente que el niño se aleje, oculte la verdad, mienta, por lo tanto es contraproducente. Así es que mantener esa comunicación honesta y franca es la llave perfecta para que el papá y la mamá pueda conocer, saber dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, qué está pasando, y los papás tendrán que hacer uso también de las tecnologías para poder estar al tanto. Es complicado, a veces enredado, porque el papel de padre no es exactamente el papel de amigo. Sin embargo, debe de existir un nivel de confianza. Con los hijos para poder mantener una comunicación franca, una comunicación que le dé al niño confianza, ¿verdad?, para poder expresar lo que siente ante los padres, y no encontrarse con un muro, que por lo general los padres de lo que reaccionamos es así, ¿no? Entonces ya nos sulfuramos y no, eso que estás haciendo no es de esa manera. No, es medio complicado, es medio enredado, pero hay que lograrlo, porque ciertamente cuando hablamos del Internet y del mundo virtual, hablamos de una serie de amenazas tremendas que nos darían para hablar todo un programa entero sobre esas amenazas, además que ya nuestros amigos televidentes seguramente sabrán de qué estamos hablando, que van desde el bullying, desde los abusos, acosos, digital, etcétera, que como digo, da para hablar un programa entero. Muy bien. ¿Qué creen ustedes, o cómo creen ustedes o cómo ven la perspectiva más bien de la situación de la niña en Nicaragua hacia futuro? ¿Cómo vamos a continuar avanzando a un buen ritmo? ¿Nos vamos a ir ralentizando? ¿Podemos acelerar? Bueno, en el país existen retos enormes, grandísimos. Creo que los problemas que tenemos en este momento en Nicaragua en relación a la equidad de género son uno de los problemas más serios, porque truncan el futuro de las niñas completamente, y como les decía, en Nicaragua somos el segundo país con el índice más alto de embarazo en adolescentes, el segundo país con el índice más alto en Latinoamérica de uniones tempranas, y en Nicaragua las niñas y las adolescentes mujeres son las principales víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, estos por mencionar tres problemas que enfrentan las niñas en el país, no son problemas sencillos de resolver, son problemas de raíz, son problemas que implican transformaciones profundas de la sociedad, del comportamiento, de la estructura de la misma familia, ¿no?, de cómo se conforma una familia inclusive. Por lo tanto, no vamos a lograr una transformación de la noche a la mañana. Esto va a implicar la articulación y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. Va a implicar intervenciones transformadoras, intervenciones integrales, intervenciones de largo plazo,
donde tanto el Estado como las organizaciones, la sociedad, la familia, la iglesia, los medios de comunicación deben de aportar para poder poco a poco ir generando ese cambio en el comportamiento, en la forma de pensar, en la forma de tratar a las niñas y la forma de relacionarnos principalmente. Así es que los retos que nos quedan en Nicaragua en relación al ejercicio pleno de los derechos de las niñas y las adolescentes mujeres son muchos, las brechas todavía son altas y ya no hablemos también de materia educativa, que aunque hemos avanzado, todavía las niñas son las principales desertoras, por ejemplo, en la educación secundaria. Así es que los retos son enormes. Sí, tenemos un camino por andar, tenemos mucho trabajo por hacer. Nosotros como UNICEF este año justamente vamos a estar haciendo una revisión programática de género que implica hacer una revisión a profundidad de cada una de nuestras intervenciones para identificar si nuestras intervenciones son ciegas al género o están siendo transformadoras de estos roles y estos patrones. Así es que ese ejercicio lo vamos a hacer con nuestras contrapartes, con nuestros socios, no es un ejercicio que hacemos solo. Así es que esperamos que esto también nos dé pauta y nos dé luces para poder hacer una contribución más adecuada a este problema tan serio. Ok, Nicaragua es socio de UNICEF en este trabajo y hay un programa de cooperación que tienen ustedes del 2019 al 2023. Hacemos pausa y conversamos sobre esto al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con María Lili Rodríguez, especialista en atención a la niñez por parte de UNICEF. Este tema, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas para la infancia, que está disponible para poderlo revisar, el que lo quiera revisar en la página web de UNICEF. El tema de niñez prácticamente es un tema transversal en todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado los países miembros de Naciones Unidas. Esta es la base para la cooperación con Nicaragua. Sí, efectivamente. Los estados se han establecido nuevas metas para el 2030, se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible en seguimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. Recordemos que eran 8. Objetivos del milenio que no se lograron cumplir. No se lograron cumplir, pero luego de una revisión exhaustiva se establecieron nuevas metas, nuevos indicadores, nuevos objetivos y ahora tenemos 17 objetivos con el que los estados del mundo se han propuesto transformar y lograr la equidad, lograr la paz, lograr la justicia al 2030. Son metas ambiciosas, son metas complejas de lograr. 10 pero años bueno, apenas nos quedan. Nos quedan apenas 10 años, pero cada objetivo lo que busca es plantear una hoja de ruta, un camino, trazar un paso a paso de cómo cada uno de los estados y cómo los estados de manera conjunta podemos lograr esa mirada de equidad, de no dejar a nadie atrás, de participación, de una sociedad sostenible, de protección al medio ambiente también, que es uno de los elementos transversales en los objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar en el 2030. Estos objetivos, por supuesto, han inspirado también nuestro programa de cooperación con el Estado de Nicaragua, que va del 2019 al 2023. Ya llevamos nosotros un año de implementación de estos nuevos 5 años de cooperación en Nicaragua, que tienen 3 componentes fundamentales. El primero es el desarrollo de la primera infancia, donde trabajamos todos los temas vinculados a la estimulación temprana, a las pautas de crianza y también todos los temas relacionados a la salud, a la nutrición, a la protección materno-infantil, donde nuestros principales socios también son el Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Familia, los Pipitos y otras organizaciones que trabajan estos temas con niñez y adolescencia. El segundo componente es de educación equitativa y de calidad, donde buscamos que todos los niños y las niñas y los adolescentes tengan acceso a la educación. Procuramos contribuir para que la educación sea cada vez más inclusiva, donde existan procesos de formación de calidad, donde los docentes tengan
la especialización requerida para poder transmitir esos conocimientos a los niños y las niñas, y donde también existan herramientas para que todos los niños, sin ninguna excepción, incluyendo a los niños con discapacidad, puedan asistir a la escuela. Y el tercer componente es el componente de protección de la niñez contra la violencia, que es el que yo coordino, que es donde buscamos, ¿verdad?, que las instituciones garantes de la protección puedan responder a todas las situaciones de violencia, tengan las capacidades requeridas para prevenir, que es nuestra principal apuesta a la prevención, pero que también las familias, los niños, las niñas puedan generar entornos protectores, porque es ahí el primer espacio donde nosotros consideramos que no solamente el primer ámbito para proteger y para prevenir, sino que también hemos confirmado que tristemente la familia y el espacio de la casa es donde se está implementando más violencia contra los niños y las niñas. Ok, me imagino que cada uno de estos ejes de trabajo, la supervivencia y desarrollo infantil, educación equitativa y de calidad, la protección de la infancia contra la violencia, tiene una serie de programas, de componentes que están previstos a desarrollarse en estos 5 años, del 19 al 23. ¿verdad? Hablemos del lado fuerte suyo, que es la lucha contra la violencia, ¿verdad? La protección de la infancia contra la violencia. ¿Qué programas, digamos, son estrellas de este componente? Bueno, nuestro componente tiene 2 elementos fundamentales. El primero es el fortalecimiento de las capacidades técnicas, las instituciones, de las capacidades de respuesta, de la institucionalidad, porque no solamente queremos prevenir la violencia con la familia, sino que sabemos que la violencia se está generando, que vivimos en un país con índice de violencia alto, que los niños y las niñas están sufriendo violencia en sus hogares, por lo tanto requerimos que exista una institucionalidad fuerte, procedimientos establecidos, normativas aprobadas, claridad en los procedimientos, que los funcionarios estén sensibles a la protección de los niños y las niñas, que los estándares internacionales sean aplicados en el país en relación, por ejemplo, al cuidado alternativo de los niños y las niñas, que se priorice el cuidado familiar y el cuidado en instituciones, entre otros, ¿no? Esto también se acompaña de acompañamiento a las instituciones para generación de datos y evidencia, que podamos tener estudios recientes, información a la mano, a fin de que se tomen las decisiones más propicias para la protección de la niñez, y además para que podamos nosotros elevar la relevancia y hacer incidencia ante los tomadores de decisión, ¿no? Este es uno de los elementos del programa, y el segundo elemento del programa es justamente trabajo directo con niños, niñas, adolescentes, sus familias y sus comunidades, para que estos sean entornos protectores de la niñez, donde donde las familias implementan prácticas de diálogo, de pautas de crianza positiva, donde los niños y las niñas también saben identificar el riesgo, se protegen, se autocuidan y participan de una manera sana, segura, saludable, ¿no? ¿Qué acompaña este componente? Principalmente estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Uno de los temas cruciales para la cooperación de UNICEF en Nicaragua es la prevención de la violencia sexual. Como le comentaba, para nosotros es extremadamente preocupante los índices que se están presentando en relación a la violencia sexual. Sabemos de que los principales agresores están dentro de la familia, son personas de confianza que están cercanas a los niños, que las situaciones de violencia sexual se están dando en las casas. Y que no se denuncian además. Que también es un problema que se considera en el ámbito privado, que la población desconoce en algunas veces cómo que acudir, que hay mucho temor a denunciar, que también hay una cultura del silencio donde se prefiere que estas situaciones queden en el entorno familiar, y lamentablemente en medio de esto el niño y la niña es el que resulta más afectado. Por lo tanto, una de nuestras principales intervenciones justamente es la prevención del abuso sexual, de la violencia sexual, con estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento. También este sector integra un trabajo muy cercano con el voluntariado,
que trabajamos con universidades con universidades de varias ciudades del país y donde los equipos de voluntarios desarrollan proyectos para trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes en este momento en temas vinculados a la prevención de la violencia sexual, que posteriormente se van a ir ampliando a otros temas. Pero dentro de este componente de protección de niñez contra la violencia, tenemos una ruta muy clara planteada para estos 5 años, con socios no solamente del Estado, sino con organismos de la sociedad civil que también trabajan estos temas. Y la idea es poder compartir este mensaje, compartir esta ruta, ¿no?, que estamos nosotros procurando trazar con la mayor cantidad de sectores de la sociedad a fin de que juntos trabajemos en la prevención de la violencia. Ok, esto se logra principalmente a través de muchos mensajes, mucha conversación, mucha comunicación. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, del fortalecimiento institucional o desde las instituciones, yo me quedé pensando, bueno, por el Estado podrían ser, y corríjame si me equivoco, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional. El Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal, que son, digamos, instituciones que están relacionadas con la violencia en general, efectivamente, ¿no? Luego, con la sociedad civil, supongo yo que hay algunas organizaciones que todavía están trabajando estos temas, Plan Nicaragua. Movimiento Mundial por la Infancia, que aglomera 14 instituciones, organizaciones internacionales y nacionales que trabajan por los derechos de la niñez. Efectivamente, como usted menciona, tenemos una diversidad de socios, de contrapartes, tanto del Estado como de la sociedad civil, como las universidades. Mencionaba también, principalmente aquellos que están o que integran la ruta de acceso a la justicia, efectivamente Ministerio de la Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público. Ahorita el país recientemente está trabajando, por ejemplo, una serie de protocolos para la atención integral y la respuesta a niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual y deben de acceder a la justicia. Son protocolos especializados, adecuados para los niños y las niñas que orientan el accionar de los funcionarios públicos en cada etapa del proceso. Así es que efectivamente, pues ese es nuestro trabajo, pero a la par que acompañamos la institucionalidad para que haya una respuesta adecuada, una respuesta prudente, sin ser revictimizante. También trabajamos con las organizaciones a fin de que existan este tipo de mensajes, este tipo de estrategias, de campañas puedan ser compartidas en distintos espacios, y a la vez buscamos también cómo llegar directamente a la familia para que tengan la información, el conocimiento para poder acceder a esas rutas, para poder también implementar la prevención desde casa. Tal vez es una pregunta indiscreta, pues, porque de repente esas son cosas que se manejan en familia, digamos. Esta colaboración de UNICEF es en asesoría, es en fondos financieros, fondos económicos. ¿Cómo funciona? Nosotros utilizamos una serie de estrategias para la cooperación de UNICEF. Por ejemplo, dentro de estas estrategias le puedo mencionar las alianzas, la articulación, la cooperación sur-sur, el fortalecimiento de capacidades técnicas. Hay un sinnúmero de posibilidades a través de las cuales nosotros podemos fortalecer capacidades, generar mesas de diálogo, mesas de discusión, organizar sesiones de formación, certificación. Por ejemplo, el tema de la cooperación sur-sur es una de las áreas de cooperación muy interesante de UNICEF, que permite a países, por ejemplo, de Latinoamérica aprender unos de otros en relación a algunas prácticas, buenas prácticas, sobre todo si tienen algunas realidades o similitudes en sus contextos. Por lo tanto, de que no tenemos una sola forma nosotros de poder tener ese asocio, esa alianza, esa cooperación. También desarrollamos planes de trabajo, que también financiamos proyectos y planes de trabajo anuales.
Así es que nuestra forma de cooperar es muy amplia. En el asocio, por ejemplo, con las universidades, nosotros también contribuimos a la creación de estos grupos de voluntariado, que luego son grupos que por sí mismos van gestionando sus propios proyectos de intervención. Así es que existen distintas estrategias para que UNICEF pueda lograr esa transformación que busca. Bueno, quiero agradecerle a María Lili que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Como decíamos, hay temas que se nos pueden llevar horas completas de programa, pero bueno, este más o menos es la visión en este momento. Por ahí vamos a seguir conversando con UNICEF acerca de la situación de niños, niñas, adolescentes en Nicaragua. Gracias, María Lili, gracias a nuestras amigas también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.